Antes de convertirse en la voz que reescribiría la historia del cristianismo, fue el hombre que recogía mantos para arrojar piedras. Imagina la escena, la noche romana aún caliente, mantos doblados con precisión, manos firmes que sostienen la tradición como si fuera un estandarte. En ese hombre había fuego, una lealtad inquebrantable a la ley, una convicción que no toleraba dudas, y ese fuego lo conduciría a perseguir a los primeros discípulos con una ceguera que él creía justa. ¿Qué secreto transformó a aquel perseguidor en el apóstol que desafiaría todas las convenciones de su mundo? ¿Qué fuerza reescribió su identidad hasta hacerlo defensor de los gentiles, portavoz de la gracia? Este relato no busca mitificarlo ni reducirlo a un héroe inmaculado. Lo que sigue propone descubrir esos secretos, la formación que lo preparó, la crisis que lo quebró, la llamada que lo rehizo y la tensión persistente entre la ley que lo crió y la gracia que lo liberó. No estamos frente a una biografía fría, estamos frente a la vida de un hombre cuyo nombre, en el corazón de la Iglesia, se volvió legado. Saulo de Tarso nació en la encrucijada cultural del mundo mediterráneo. Tarso era una ciudad de mercados, escuelas y debates, un lugar donde las ideas peregrinaban tan libremente como las mercancías. Allí, Saulo recibió una doble identidad. Era judío por nacimiento, educado en la Torá y en las tradiciones de sus padres. Era además ciudadano romano, un estatus que le otorgaba derechos, pasaportes invisibles que más tarde jugarían papeles decisivos en sus manos. La tensión entre estos dos mundos sería desde el principio una de sus claves menos visibles y más poderosas. Su formación rabínica fue rigurosa. Bajo un maestro respetado, aprendió a leer cada letra con devoción. La memoria y la argumentación se convirtieron en armas. La ley no era un conjunto de normas abstractas, sino la matriz que articulaba sentido, identidad y comunidad. En esa escuela, el celo religioso no se vivía como un fervor privado, sino como una responsabilidad pública, proteger la pureza del pueblo y eliminar aquello que la corrompiera. Para Saulo, los seguidores de Jesús representaban una amenaza, una herejía que si se extendía fracturaría la herencia nacional. Así lo creyó, así actuó. La escena de Esteban, el diácono que dejó su vida como testimonio, es un fragmento decisivo. Imagina una plaza, la palabra que arde, los ojos de la multitud llenos de furia, y Saulo, en los bordes, sosteniendo mantos, observando con la calma de quien cree obrar en justicia. El sacrificio de Esteban fue para Saulo más que un acto judicial, fue un punto de no retorno. Cada piedra arrojada selló una resolución que parecía sagrada, combatir esa nueva secta que se denominaba a sí misma siguiendo al Nazareno. Nadie podía imaginar que en breve el perseguidor sería perseguido por una luz que no obedecería a su lógica. Y así llegó el viaje hacia Damasco, no una ruta cualquiera, sino el trayecto que convertiría su convicción en crisis. El camino mismo tiene un sonido en la narración. Ruedas sobre piedra, pasos de caballos, conversaciones que se disuelven con el polvo del mediodía. Saulo va con órdenes claras, con cartas que legitiman su autoridad, con el propósito de detener y traer encadenados a los que, según él, pervierten la ley. Pero, en el centro de esa certidumbre, el cielo se abre. Cuando la luz vino, no fue una iluminación gradual, fue una ruptura. Una claridad que no ilumina para mostrar, sino que desintegra certezas. La narración bíblica lo registra en pocas palabras contundentes. Una voz que pregunta por la persecución. No es un debate teológico, es un juicio directo al corazón. En ese instante, el aparato de argumentos que había sostenido a Saulo se desploma. Su teología deja de ser propiedad suya para convertirse en objeto. ¿Qué es la ley cuando la presencia viva del que ella apuntaba revela otra realidad? Saulo cae, no solo físicamente, sino en el sentido más profundo. Su sistema entero se desmenuza. Los 3 días siguientes son un silencio pesado, 3 jornadas en las que el hombre acostumbrado a ordenar al mundo con su entendimiento queda inmovilizado, sin vista, sin alimento, enfrentando una oscuridad que refleja la nueva condición de su alma.
Hay dos perspectivas simultáneas, la humana, marcada por la impotencia y el temor, y la teológica, donde se gesta la convicción de que algo irreversible ha ocurrido. En esa oscuridad se entierran viejos privilegios y germinan preguntas que no tenían respuestas en su antiguo arsenal legalista. Ananías entra en la escena como instrumento de restauración. Su papel es extraño y valiente: visitar, tocar, decir lo indecible. Cuando encuentra a Saulo, lo llama hermano, y esa palabra es una especie de sacramento social que devuelve pie a lo que la persecución intentó destruir. Ananías obedece a una visión, lo unge y lo bautiza. La comunidad que Saulo perseguía ahora le abre las puertas. El bautismo no es solo lavado, sino reconocimiento, un rito que lo reconecta con el pueblo que él había perseguido. Es ahí, en ese acto de reconciliación, donde comienza la reconstrucción del hombre que será Pablo. No es solo el perdón, es la inauguración de una nueva identidad. El primer efecto público de esa transformación es inmediato y escandaloso. Saulo sale a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando a Jesús como aquel a quien antes buscaba arrestar. Su osadía desconcierta, sus antiguos aliados lo ven ahora como traidor, los discípulos lo ven con recelo y esperanza a la vez. La ciudad se convierte en un termómetro de su cambio. Hay quienes lo escuchan, hay quienes planean su muerte. La noche se vuelve escenario de un escape audaz, un cesto atado con sogas, manos que lo descienden por el muro de la ciudad, la respiración contenida de aquellos que lo ayudaban a huir. Si la conversión fue milagrosa, la fuga fue humana y prosaica. Una mezcla que define mucho de la vida apostólica que seguiría. Al regresar a Jerusalén, la tensión alcanza otro grado. Los discípulos lo miran con sospecha. ¿Puede este hombre realmente haber cambiado? Las heridas que dejó en la comunidad no se curan con un gesto. En ese momento interviene Barnabé, un hombre menos espectacular, pero de influencia decisiva. Barnabé toma la palabra, cuenta lo que ha visto, aboga por la reconciliación. La intervención de Barnabé es, por decirlo así, uno de los secretos institucionales. La comunidad necesita mediadores que confirmen la autenticidad de un cambio extraordinario. La iglesia primitiva no solo valoraba las experiencias místicas, las sometía a la prueba de la vida y del testimonio. Un detalle que a menudo pasa desapercibido y que funciona como una clave estratégica fue la ciudadanía romana de Saulo. En muchas biografías espirituales se omite este dato como si fuera irrelevante. Sin embargo, su ciudadanía dio a Paulina una habilidad para navegar poderes civiles y protocolos legales que muchos enviados no poseían. En el futuro, cuando la confrontación con autoridades lo ponga en riesgo, esa doble condición, judío y ciudadano romano, será una puerta de escape y un instrumento para la misión. Aquí, sin embargo, todavía no brilla como herramienta, aparece como una semilla enterrada. Entonces llegó el momento en que la comunidad de Antioquía se volvió el gran laboratorio misionero. Esta ciudad, mestiza y cosmopolita, ofrecía el terreno ideal donde el mensaje de Jesús podía romper las fronteras culturales que hasta entonces lo contenían. Saulo, ya conocido también por el nombre latino Pablo, aunque esa transición de identidad se desplegaría con el tiempo, encuentra en Antioquía una iglesia robusta que era capaz de pensar misión de manera abierta. Allí, lo que era simplemente un grupo marginal empezó a llamarse cristianos por primera vez, un signo de identidad nuevo que desafía etiquetas y expectativas. Antes de entrar en los viajes que harían su nombre inolvidable, hay un secreto menos épico pero igualmente significativo: su maestría en la retórica y la lectura de la Escritura. Pablo no era solo pasión, había en él la sólida capacidad de argumentar, de debatir en las sinagogas y plazas con una agudeza que podía desmontar a sus oponentes o convencer a los oyentes más inquisitivos. Su formación rabínica no se perdió, se transformó en instrumento para explicar cómo Jesús cumplía y desbordaba la ley. De ahí nace otra paradoja que sería centro de su enseñanza: no abolir la ley como idea, sino mostrar que la ley encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo y en la nueva realidad de la gracia. Entretanto, la joven iglesia aprendía a manejar la novedad. La inclusión de gentiles rompía hábitos y prejuicios.
La pregunta que recorría las asambleas era delicada. ¿Cómo encajan los no judíos en la promesa sin convertirlos a la ley en su totalidad? Esta tensión, que más tarde explotaría en el Concilio de Jerusalén, ya se percibía en conversaciones, en comidas comunitarias, en intercambios de casas y pan. Pablo, desde su propia experiencia, comprendía que la conversión auténtica no era una simple adhesión cultural, sino una reconfiguración del corazón. Su propio pasado le daba autoridad para hablar. Conocía la lógica de la ley, había sido su ejecutor. Eso lo colocaba en una posición intermedia, rara y provocadora. No todo, sin embargo, fue entusiasmo. La sombra del conflicto siempre lo acompañó. Persecuciones, rumores, ataques en las sinagogas y amenazas políticas marcaron su itinerario. Amar y confrontar se convirtió en su modo de vida. Y en medio de esas batallas surgió otra realidad que habrá de perseguirlo siempre: la debilidad humana. En su correspondencia posterior, Pablo hablará de una espina en la carne, una frase que ha hecho correr ríos de especulación. No la explicaremos aquí. Sí diremos lo esencial. Esa limitación no disminuyó su ministerio, sino que lo modeló. La dependencia en la gracia no es un añadido místico a su liderazgo, es la raíz que explica su perseverancia. Ilustración. Imagina la cuerda que sujeta una vela en la tormenta. No impide que el viento golpee, pero sostiene la luz. Esta imagen es solo una ilustración para comprender la tensión entre debilidad y gracia. Cuando la iglesia de Antioquía decidió enviar a ministros para la obra que llamaban misionar, no lo hizo por impulsos románticos. Hubo discernimiento, oración y una imposición de manos que marcó la comunidad. Barnabé y Saulo recibieron la comisión. La escena tiene algo de drama y algo de cotidiano: despedidas, lágrimas, la sensación de partir hacia lo desconocido. Para Saulo, ahora Pablo, era como si todo lo anterior, la ley, la persecución, la luz cegadora, hubieran convergido en una única brújula: la misión de anunciar la gracia a pueblos que no pertenecían al antiguo pacto. Este es el punto donde muchas narrativas comienzan sus grandes travesías: la ruta hacia las ciudades de la costa, las plazas griegas y las sinagogas gentiles. Antes de zarpar, conviene detenerse en dos secretos menos obvios que sostienen la biografía y que no siempre son mencionados con la debida atención. El primero es la capacidad de adaptación cultural de Pablo. No se trata de relativismo, se trata de estrategia misionera y fidelidad. Aprender costumbres, hablar a la sensibilidad de una audiencia, usar metáforas locales para exponer un evangelio universal. Pablo supo ser judío entre judíos y gentío entre gentiles sin perder la sustancia del mensaje. Ese vuelco no era táctico simplemente, era teológico. La inclusión era expresión de la obra de Dios que trasciende fronteras humanas. El segundo secreto es su comprensión de autoridad. Para Pablo, la autoridad no nace de la imposición de poder ni de títulos, sino de la experiencia personal del llamado y de la revelación. Él insistió en que su apostolado no provenía de las promesas humanas, sino de encuentros con la realidad resucitada que transformó su vida. Esto explica por qué, aún bajo sospecha y persecución, se mantuvo firme. Su legitimidad no dependía del aplauso, sino de una convicción interior profunda. Al cerrar este tramo de la historia, volvemos a la imagen de los mantos en el suelo, pero ahora deteniéndonos en la transformación de quien antes lo sostenía. Saulo dejó de ser el guardián de una ortodoxia cerrada y se convirtió en el constructor de puentes. Los secretos que emergen de su vida no son fórmulas mágicas, son tensiones vivas. Una formación férrea y una gracia inesperada, un derecho político y una vocación espiritual, la debilidad humana y la fortaleza de la revelación. Todo ello lo configurarían para una misión que pondría en jaque las conveniencias de su tiempo. Si esta historia te habla, si deseas más episodios como este, suscríbete y comparte para que otros también descubran estos secretos. Con la comunidad de Antioquía despidiendo a sus enviados, la escena se prepara para el primer gran movimiento misionero.
La costa al oeste, las islas que brillan en el mar, los puertos llenos de mezcla y lengua, todo eso espera. Pero antes de zarpar, conviene subrayar un último rasgo que permanecerá: la capacidad de Pablo para conjugar riesgo y prudencia. No era un aventurero temerario, era un estratega espiritual que sabía cuándo avanzar y cuándo retroceder. Y aún así, la medida de su audacia desbordaría muchas veces las expectativas humanas. Mientras los barcos se preparaban y las redes se devanaban, hay una tensión en el aire que define el siguiente tramo de la vida de Pablo. Por un lado, la promesa de expansión, por el otro, la certeza de oposición. El mundo no recibiría sin resistencia su mensaje, pero tampoco podría detener la dinámica que se había puesto en marcha. En ese cruce, los secretos que hemos ido revelando funcionarían como brújula. Identidad reformada, autoridad basado en revelación, habilidad retórica y disposición para sufrir. Todo ello sería probado en las plazas de ciudades donde nadie lo conocía y donde su palabra sería a la vez semilla y escándalo. Así, con la partida ya programada, los rostros de la comunidad ofrecen distintas emociones. Algunos lloran, otros sonríen, unos cuantos se inclinan y confían. Pablo mira hacia el mar, pero en su interior escucha el eco de la luz que lo detuvo en el camino. No es una nostalgia, es una normativa. La misma revelación que lo transformó lo seguiría guiando, confrontándolo y sosteniéndolo en los días por venir. Las olas que lamían el muelle parecían presagiar historias que mezclarían milagros visibles con pequeñas fidelidades diarias. Una prisión, una casa de encuentro, una carta escrita a la medianoche, una palabra dicha a un carcelero. La nave finalmente zarpa. No es el final de su historia, sino el inicio de la manera particular como ese hombre, que alguna vez sostuvo mantos para justificar el linchamiento, comenzaría a recoger nuevos mantos. Mantos de comunidades enteras que lo adoptarían, mantos de responsabilidad pastoral, mantos de autoridad cuestionada. La ruta hacia la siguiente ciudad sería en muchos sentidos la prueba de que el secreto más profundo de Pablo no residía en una técnica evangelística, sino en una transformación radical del corazón que lo hizo capaz de amar y de enfrentar con la misma pasión que tuvo para perseguir. En la cubierta, bajo cielos que conocen tempestades y calmas, Pablo piensa no en estrategias militares ni en títulos, sino en personas, mujeres y hombres que, hasta entonces, vivían fuera de las promesas que él conocía. Esa mirada antropológica, interesada en la vida concreta del otro, sería otra de sus armas más afiladas. Los relatos que vendrán mostrarán cómo, en ciudades donde la ley y la gracia chocaban, él eligió siempre centrar su palabra en el misterio que había transformado su propia vida. La luz en el camino a Damasco se convirtió en norma operativa. Donde la revelación toca, la identidad se reconstituye. Apenas cruzado el horizonte visible desde el puerto, el viaje se vuelve metafórico y literal. El primer destino no será solo una geografía, será un teatro donde se confirmarán o desbaratarán los secretos que hoy hemos ido desentrañando. Había profecías, confrontaciones y puertas cerradas por delante. Había también conversiones inesperadas, debates públicos que resonarían en las plazas y cartas que más adelante se convertirían en cimientos teológicos para iglesias enteras. Queda, sin embargo, una última observación para este tramo de la vida de Pablo. Ninguna biografía que quiera decir algo verdadero sobre él puede prescindir de lo paradójico. Fue juez y luego abogado. Fue perseguidor y perseguido. Fue fuerte y dominado por flaquezas. Ese juego de opuestos no es un defecto biográfico, es el tejido mismo de su testimonio. Y en esa paradoja radica uno de sus secretos principales, la posibilidad de que Dios use tanto lo que humanamente fue instrumento de daño como lo que fue hábil para sanar. La transformación de Saulo en Pablo no borra el pasado, lo reinventa. Y en esa reinvención está la promesa para la Iglesia, que ninguna historia está fuera del alcance de la gracia. La nave avanza, hacia el oeste nuevos puertos, hacia adentro nuevas preguntas. No hemos llegado al final de sus viajes ni al clímax de sus cartas, pero sí hemos llegado al umbral.
Un hombre rediseñado por la luz, una comunidad que decide arriesgar y enviar, y un rumbo que pondrá a prueba cada una de las convicciones que hasta entonces habían definido a Saulo. Lo que viene será una mezcla de audacia teológica y vulnerabilidad humana, de confrontaciones públicas y ternura pastoral. Y en todo, el secreto permanecerá. No se trata de un método, sino de una persona encontrada que transforma la forma de mirar al mundo. La nave avanza, y con cada milla, el horizonte transforma el rostro de aquel que un día sostuvo mantos para justificar la violencia, y ahora sostiene la esperanza de pueblos enteros. El primer puerto que lo recibe es Chipre, una isla donde el sol golpea las piedras y las lenguas se mezclan como hilos en una red. Allí, en Pafos, la historia revela otro de los secretos de Pablo, la mezcla de confrontación y diplomacia que lo haría eficaz frente a poderes civiles. En la corte del procónsul Sergio Pablo emerge un choque entre palabra y poder. Un hombre llamado Elimas, en algunas traducciones Bar Jesús, se presenta como sabio de lo oculto, un opositor que pretende desviar a la autoridad romana de la verdad que se anuncia. Pablo no responde con fuerza bruta, responde con la claridad de quien ha visto la luz. La escena es teatral. La resistencia se enfrenta a una revelación que desmonta la pretensión de un saber que esclaviza. El procónsul, impresionado por la convicción que desprende aquel predicador, ahora llamado también Paulo en la lengua local, se convierte, y con él se abre una puerta que muchas veces la predicación no consigue, el reconocimiento civil de la seriedad del mensaje. No fue mera vanidad que aquel hombre romano compartiera nombre con el apóstol, fue, en muchos sentidos, una señal simbólica. Pablo, el pequeño, empezaba a ser conocido como Paulo, el ciudadano, y su doble identidad jugaría a su favor en episodios futuros. Pero la misión avanza y enseguida se despliega otro escenario, las plazas griegas, donde la discusión es el deporte público. Llegamos a Filipos, una ciudad de calzada romana, de foros y cárceles con ecos largos. Allí, lo que parecía un encuentro más se convierte en una de las páginas más íntimas y humanas de su ministerio. La narrativa conserva la tensión. En una jornada ordinaria, en una casa junto al río, se reúne un grupo para orar. Entre ellos hay mujeres que buscan a Dios con sinceridad, una de ellas, Lidia, cuyo corazón abierto marca el inicio de una comunidad local. La fe avanza de forma cotidiana, una hospitalidad que abre casas y redes sociales de justicia. La noche, sin embargo, trae violencia. Una joven poseída por un espíritu de adivinación comienza a hacer ganancias para sus dueños, y cuando Pablo la reprende en nombre de Jesucristo, las ganancias se ven amenazadas. La reacción humana no tarda, se arma un motín, se arrastra a los predicadores ante las autoridades y se los azota y encarcela. Aquí aparece otro rasgo del apóstol, su disposición a sufrir por el anuncio, pero también su convicción de que la libertad interior no se conquista con concesiones. En la prisión, cuando la oscuridad parece total y los grillos muerden la idea de libertad, Pablo y Silas cantan. ¿Qué secreto sostiene una voz que canta en cadenas? No es la negación del dolor, sino la certeza de que la presencia de Cristo transforma el sufrimiento en testimonio. El himno nocturno rompe la lógica humana, un temblor de la tierra abre celdas, y el carcelero, convencido de su propia culpa, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta no es una receta técnica, es una invitación a una persona. El carcelero y su familia creen y son bautizados. La cárcel se convierte en una iglesia improvisada. Y el ministro que había sido perseguido por la ley ahora comparte la mesa con quienes custodiaban la justicia humana. De Filipos a Berea y Tesalónica, en cada plaza, Pablo despliega su habilidad para dialogar con la Escritura y para escuchar la sensibilidad local. En las sinagogas encuentra oyentes, mas también oposición. En las marketplaces encuentra interlocutores que preguntan y cuestionan. En Berea, su método es destacado. La gente examina la Escritura cada día. La fe madura al ser cotejada con la palabra.
En Tesalónica, el celo por defender la propia identidad cultural produce tensiones que exponen a Pablo a peligros reales, y una vez más, su vida depende de la red de hermanos que lo acompañan. El viajero llega a Atenas con el corazón golpeado por la vista de ídolos. La ciudad, cuna del pensamiento filosófico, invita a una forma de anuncio distinta. Aquí Pablo practica el secreto de la contextualización. Habla no contra la inteligencia, sino desde ella. En el Areópago, enfrenta a filósofos con sutileza. En vez de denunciar la idolatría con desprecio, busca el punto de encuentro, y lo hace con respeto intelectual. Su discurso, citado con libertad por los cronistas de su vida, no es un tratado académico, sino un acto pastoral. Encontrar un altar al Dios desconocido y decir que ese altar ahora tiene nombre. Es una lección de estrategia misionera. El Evangelio se adapta sin traicionarse, se presenta en términos que la audiencia pueda captar, y en esa adaptación no hay renuncia sino creatividad fiel. ¿No es este uno de sus secretos más sutiles? ¿La habilidad para hablar al alma humana desde su propia configuración cultural? De Grecia a Asia Menor, las olas y las rutas se repiten con variantes. Después de años de andar, de iglesias que nacen y crecen, la ciudad de Éfeso se convierte en un epicentro conflictivo. Éfeso es un teatro, literalmente, un lugar donde la palabra pública pesa. Es también un centro de competencias artesanales, con artesanos que viven del culto a Artemisa. Aquí se agudiza la tensión entre el evangelio que libera y las estructuras económicas y religiosas que se resisten. El relato del artesano Demetrio invita a una observación que será recurrente. El anuncio del evangelio no es solo una cuestión de creencias, sino una fuerza que trastoca estructuras humanas, a veces con costos personales. En Éfeso hay curaciones, debates y un avivamiento que sacude la ciudad y que a su vez despierta reacciones de la población que pierde ingresos por la disminución del culto idolátrico. La multitud se convoca, el teatro ruge y las palabras del apóstol se vuelven olor de incienso en lugares donde el poder y la superstición tienen su reino. En medio de todo, Pablo no es un estratega frío. Sus cartas y sus despedidas muestran la ternura de un pastor que siente aunque resista. El capítulo de su vida en Éfeso culmina con una escena que revela mucho de su carácter, una última reunión con los ancianos de la iglesia. En esa despedida, un sermón que recorre la fidelidad cristiana y la advertencia contra los falsos maestros, él llora. No solo por sí mismo, sino por la posibilidad de que generaciones enteras olviden la gracia que había cambiado su existencia. Esa imagen del siervo que llora y que ora por su rebaño constituye otro de los secretos, la mezcla de coraje profético y paternalismo pastoral. Entre viajes y confrontaciones, el conflicto doctrinal se hace manifiesto en la reunión de Jerusalén, ese concilio que marcará un antes y después en la iglesia primitiva. Allí aflora la pregunta crucial: ¿requiere la entrada de los gentiles a la comunidad de fe la observancia de la ley mosaica? Los sentimientos están a flor de piel, hay memoria histórica, temores sobre la identidad y la posibilidad de fragmentación. Pablo toma la palabra desde su experiencia personal. No argumenta solo con lógica, sino con memoria vivida, la suya, la de muchos que fueron transformados sin pasar por la frontera cultural de la circuncisión. El acuerdo final, que proclama la suficiencia de la fe y la gracia para la salvación, constituye un punto de inflexión teológico. No es la anulación de la ley, sino la proclamación de que la obra de Cristo inaugura una nueva forma de pertenencia. Este centro doctrinal, proclamado en voz colectiva, libera la misión y evita que la Iglesia se clausure sobre sí misma. Para Pablo, es la confirmación de aquello que la luz en el camino le había mostrado, la inclusión radical de los gentiles en la promesa. Sin embargo, la vida no se reduce a victorias doctrinales. En lo íntimo hay otro secreto que lo acompaña, la espina en la carne. Pablo dedica líneas ardientes a explicar que su debilidad no es obstáculo, sino escuela de dependencia. En la correspondencia con las iglesias, esa confesión aparece como el lugar donde la gracia se hace visible.
Por eso me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 2:9, ilustración del texto. No especularemos sobre la naturaleza exacta de la espina. Bastará con decir que su presencia revela la estructura espiritual de su ministerio, la necesidad constante de la gracia. Muchos de los grandes actos de su vida se sustentan en esta paradoja. En la fragilidad se descubre la potencia de Dios. Para los pastores y líderes que escuchan hoy, esa confesión es una licencia para la humildad. No hay necesidad de ocultar heridas, ellas pueden ser el lugar donde Dios actúa. Otro momento definitorio es el discurso en Mileto a los ancianos de Éfeso, una escena que combina la despedida con la advertencia. Allí Pablo resalta que no busca poder sino servicio, que no ha hecho uso de la autoridad para enriquecerse ni para dominar. Su visión de la autoridad es una de las claves menos celebradas de su legado. Autoridad que sana, corrige y libera. Autoridad que se sostiene por la confiabilidad de la vida y no por la espectacularidad del ministerio. He sido ante todo servidor de Cristo, parece decir con cada palabra. Esa imagen contrasta con modelos de liderazgo que buscan el aplauso. El secreto aquí es pastoral. La autoridad que perdura es la que se origina en la fidelidad silenciosa y en la dependencia de la gracia. La cadena de preocupaciones y amenazas no cesa. Vuelve a Jerusalén y, como en un círculo que no se cierra, debe confrontar una turba que lo acusa de profanar el templo. La escena del arresto en Jerusalén es dramática. Gritos, empujones, interpretaciones y una inmediatez que convoca a la ley romana. Pablo, en un gesto de sabia prudencia, invoca su ciudadanía cuando los agentes planean azotarlo. El reconocimiento de este derecho no es un recurso mundano sin fe. Es instrumento que evita un abuso y que lo conduce a una audiencia relevante. De nuevo se revela el tiempo en que su doble condición, hijo de la ley y ciudadano romano, sirve a la misión. La apelación a César se convierte en el camino inevitable. Su vida está en manos de una justicia imperial que lo llevará a Roma, pero también le abrirá la posibilidad de defender el mensaje ante autoridades de alto rango. En Cesarea se desarrollan interrogatorios ante procuradores y gobernantes. Félix, con su mix de injusticia y curiosidad. Festo, más político que juez. Agripa, que escucha y comenta con sorprendente atención. En esos juicios, la teología de Pablo no se queda en la abstracción. Él cuenta su encuentro con la resurrección, su llamada y su compromiso. Frente a príncipes y hombres de toga, su testimonio es personal y por eso potente. Es la defensa de un hombre que no busca evadir el riesgo, sino que con dignidad presenta el Evangelio. En la tensión entre la ley romana y la fe cristiana, Pablo navega con la misma mezcla de valentía y prudencia que le dio tantas veces ventaja. La travesía hacia Roma es una odisea que parece salida de las épicas. Tormentas que inclinaban mástiles, noches sin estrellas y la confianza frágil de hombres que no saben si amanecerán. En el fragor de la tempestad, Pablo recibe una visión. Un ángel le asegura que todos a bordo salvarán la vida y que su testimonio en Roma está asegurado por la voluntad divina. La imagen es poderosa, hombre y mar, fragilidad humana y promesa celestial. El naufragio en Malta es el epílogo de una odisea. Llegan a una isla dura y hospitalaria, donde la roca se convierte en hogar temporal. Allí, según la narración, Pablo experimenta la vite de una serpiente que sale de la llama y lo muerde. Sorprendentemente no sufre daño, y los locales interpretan el signo como una demostración de favor divino. Además, en Malta hay actos de curación que recuerdan a los milagros, pero la narración insiste en su carácter particular. Son actos de gracia en una circunstancia concreta, no fórmulas para reproducir. La hospitalidad del isleño Publius y la salud de su padre nos devuelven a la idea de que la misericordia a menudo se manifiesta en realidades mediadas por personas. La llegada a Roma no concluye con cadenas de silencio. Aunque confinado, Pablo no se silencia. Desde la casa donde se le concede cierta libertad, recibe a huéspedes y escribe cartas que moldearán la teología y la vida práctica de generaciones. Cartas a la comunidad en Filipos, a la iglesia en Colosas o a la casa de Filemón surgen en medio de custodias. No son meros documentos técnicos, sino piezas de vida pastoral.
En ellas aparece otra faceta del secreto de Pablo, su capacidad para sistematizar la experiencia en palabras que sostienen comunidades. Ordena, corrige, consuela y, sobre todo, reconfigura la imaginación cristiana acerca de la Iglesia, la justificación por fe, la ética y la esperanza escatológica. La libertad con la que escribe no es absoluta, vive en tensión con el poder que lo vigila. Las cartas reflejan tanto la autoridad de quien escribe como la dependencia de quien ora. En ellas, la frase sobre la gracia en la debilidad se repite como paradigma. Además, en Roma, la vida de Pablo se vuelve raramente monolítica. Recibe visitas, se relaciona con líderes y se interesa por la marcha de las comunidades. Su ministerio administrativo y teológico se combina con la paternidad espiritual. De aquellas letras emanará una enseñanza sobre la Iglesia como cuerpo, sobre la libertad cristiana y sobre la ética del amor que ha hecho de él un maestro insospechado. La tradición posterior, que la historia no puede probar con certeza absoluta, aunque es sostenida por testimonios antiguos, sugiere que una segunda prisión culminó con la muerte del apóstol bajo el reinado de Nerón. Esta conclusión, recogida por la memoria de la Iglesia, ha sido tratada con respeto y cautela por los historiadores. No insistiremos en datos no verificados si asumimos fuerte la convicción de que Pablo enfrentó la prueba última de su fidelidad. La idea del martirio no es un adorno hagiográfico, sino la culminación coherente de un camino. El perseguidor transformado que aceptó la lógica del testimonio hasta el final. Si se menciona, debe reconocerse como la tradición que resume el destino de muchos pioneros de la fe. Antes de que su historia termine en esa fidelidad, conviene detenerse en algunos rasgos que constituyen la herencia de su secreto y que siguen siendo lecciones para nosotros. El primero es su teología práctica. Para Pablo, la doctrina no es abstracción, sino respuesta a necesidades concretas. Está al servicio de la vida comunitaria. Su enseñanza sobre la justificación por la fe no busca erosionar la moral, sino liberar la práctica ética desde el amor. El segundo rasgo es su prioridad por la reconciliación, entre judíos y gentiles, entre grupos discordantes. Su vida fue magnetizada por la posibilidad de reunir lo disperso. El tercero es su visión de la misión como riesgo. Anunciar la gracia implica exponerse, sufrir y a veces cargar con consecuencias sociales y económicas. Por último, la dependencia de la gracia y la honestidad frente a la propia fragilidad lo humanizan y lo convierte en paradigma para líderes fatigados. La vida de Pablo no es un manual técnico, es una biografía que plantea preguntas. ¿Qué significa ser testigo hoy? ¿Qué paga la valentía? ¿Cómo sostener la fidelidad cuando la cultura exige conformidad? Sus cartas y su ejemplo muestran que la respuesta no reside en fórmulas, sino en una incontrastable experiencia de encuentro. El secreto de Pablo entonces se expresa en 3 movimientos que se repiten como estribillo: encuentro transformador, misión que desafía las convenciones, dependencia que convierte la debilidad en escenario de la gracia. Si miramos de cerca, también hallamos señales de una estrategia pastoral que puede inspirarnos sin que la repitamos mecánicamente. Pablo enseñaba, pero también escuchaba. Pronunciaba doctrinas, pero las probaba en la vida concreta de las iglesias. Viajaba, pero establecía comunidades con líderes locales. Corregía, pero siempre con la intención de edificar. Este equilibrio entre firmeza y ternura, entre coraje y humildad, es uno de los secretos menos celebrados de su ministerio. En el cierre de su vida pública, las cartas pastorales que le atribuyan la última enseñanza, si aceptamos su orientación tradicional, muestran a un hombre que exhorta a la fidelidad, a la perseverancia en medio de la adversidad y a la limpieza moral sin desconectar del ministerio de la gracia. Es un hombre que, sabiendo que no es invulnerable, insiste en la comunión y en la formación de otros líderes. Su mirada se proyecta hacia el futuro, no tanto en la gloria personal, sino en la continuidad de la misión. Esa es quizá la última lección que él legó. El ministerio no se consuma en la persona, sino que se extiende en comunidades formadas y enviadas. ¿Qué nos desafía hoy la vida de Pablo?
En primer lugar, la posibilidad de que Dios rehaga identidades. Nadie está fuera del alcance de la gracia que transforma. En segundo lugar, la propuesta de una misión que es, a la vez audaz y sensible. Hablar al intelecto y al corazón, sin sacrificar ni la verdad ni la compasión. En tercer lugar, la llamada a la humildad, reconocer las propias limitaciones y depender de la ayuda divina. Finalmente, la invitación a la valentía pastoral, cuidar a las comunidades con celo que no confunde control con amor. Como recurso ilustrativo, imaginemos una cuerda tendida entre dos acantilados. Cada conversación, cada carta, cada prisión es un nudo que fortalece la cuerda. No es una metáfora histórica, sino una imagen que ayuda a entender cómo, a través de experiencias diversas, la vida de Pablo tejió redes que sostendrían a muchas generaciones. Esta ilustración no reemplaza la historia, la ilumina para quienes necesitan ver. Al mirar su legado, también vemos la centralidad de la palabra escrita. Las cartas de Pablo no fueron simples correspondencias, se convertían en antorchas para comunidades que aún dudaban y en teología en acto. Su prosa, a veces apremiante y otras veces conmovedora, sigue enseñando. Leer sus cartas hoy es entrar en una conversación milenaria, descubrir un corazón que piensa la fe en términos éticos, escatológicos y pastorales. Por eso, la invitación final no es técnica, es pastoral y litúrgica. Vuelve a leer una carta de Pablo con la actitud de quien abre una carta de un amigo que te conoce profundamente. Deja que sus exhortaciones te confronten, deja que sus lágrimas te sensibilicen, deja que su teología te desafíe. Si has escuchado hasta aquí, habrás notado que los secretos de Pablo no son misterios esotéricos ni fórmulas mágicas, son rasgos que emergen cuando se mira su historia con honestidad. Una formación rigurosa que se convierte en herramienta, una experiencia de encuentro que reconfigura la vida, una mezcla de prudencia y audacia para la misión, una autoridad fundamentada en revelación y servicio, y una dependencia radical de la gracia en medio de la fragilidad. Estos secretos, lejos de ser exclusivos, son prácticas accesibles, fidelidad en lo pequeño, coherencia entre palabra y vida, disposición a sufrir por la verdad y capacidad de reconciliar. Cierro con la memoria de sus palabras dirigidas a comunidades que, como las nuestras, convivían con contradicciones. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Esa frase resuena no como cierre triunfalista de gloria personal, sino como testimonio de un hombre que fue rehecho por la luz y luego rehizo estructuras para que otros pudieran encontrar la misma libertad. Su vida nos interpela sobre cómo usamos nuestras formaciones, nuestras autoridades y nuestras heridas para construir puentes en vez de muros. Si esta mirada a los secretos de Pablo te movió, te invito a hacer algo sencillo. Escoge una de sus cartas, Filipenses o 1 Corintios, por ejemplo, y léela como si fuese una carta personal dirigida a tu comunidad. Observa cómo la teología se hace praxis y cómo la fragilidad se transforma en gracia. Y si quieres profundizar en la cronología y en un resumen práctico de su ministerio, descarga la cronología que dejamos en la descripción y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Los mantos que una vez sostuvo para justificar la violencia quedaron atrás. Pablo los cambió por las tocas de quienes le confiaron su fruto y por las cartas que siguen enseñando. Su secreto fue siempre simple y profundo, un encuentro que reformó su mirada, una misión que no respetó fronteras culturales y una dependencia que sostuvo su vida hasta el final. Que su ejemplo nos desafíe a dejar que la luz nos encuentre, a caminar en misión coherente y a aprender a depender de la gracia en nuestra propia espina.